Buenos días, bendiciones para todos. Es un gusto saludarlos, hermanas, hermanos. Bueno, pues vamos a comenzar con esta reflexión, con este devocional, y es acerca de Pedro y Cornelio. Cornelio, wow. Este encuentro entre Pedro y Cornelio en verdad que es un ejemplo claro y clásico de cómo Dios mueve muchas circunstancias, tanto de un lado como de otro, para que se lleve a cabo esa entrevista, ¿verdad? Una acción de parte de Dios, una acción divina. Debemos ser muy sensibles, saber que, y al ver en esta reflexión cómo de repente podemos tomar el papel en el nombre de Jesús de Cornelio, ¿verdad? Y de repente podríamos tomar el papel de Pedro, pero trae mucha enseñanza y es muy, muy interesante. Yo aquí estrenando camisa, inspirada por el hermano Sens, muy, muy bonita. Bueno, pues gloria a Dios. Fíjense que a Cornelio se manifiesta Dios y le indica dónde y cómo encontrar al hombre que le va a compartir de esa luz divina. Cornelio ya tenía un anhelo en su corazón por Dios. Ya dice la palabra, lo vamos a leer ahorita. Dice que era un hombre piadoso y tiene unas características que, wow, nos dejan con la boca abierta, ¿verdad? Y él recibe la ubicación en tiempo real, donde está Pedro, y manda por él. Y suceden hay unos acontecimientos muy tremendos y muy interesantes que nos van a dar mucha luz. Y Pedro a su vez es visitado por Dios, porque Pedro era un judío recalcitrante, un judío muy estricto. Y él decía, no, 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 apegado a las costumbres judías, yo apegado a su firme convicción de que Dios solamente era para el pueblo judío. Pero ahorita vamos a ver cómo a Pedro se le cae todas esas convicciones, porque al último él es sorprendido por Dios, viendo cómo el derramamiento del Espíritu Santo viene sobre Cornelio y sobre su casa de Cornelio. A mí me fascinó eso. Cuando hacía una reelección volví a leer esto que alguna vez ya la habíamos leído, se me hizo muy interesante porque me resaltó un detalle. A Cornelio Dios le indica que mande por Pedro, ¿verdad? Y Cornelio lo hace y lo hace inmediatamente. Y cuando llega Pedro a su casa, wow, Cornelio estaba junto con él y con todos de su casa. O sea, dice que mucha gente estaba ahí esperando a Pedro. Wow, o sea, él no se limitó va a venir a hablar conmigo Pedro, sino él hizo una especie de reunión, ¿verdad? Hizo un culto ahí para esperar y además muy animado. Ahorita lo vamos a leer, solamente quería como introducción decirte estas cosas tan interesantes y tan relevantes. Las características de Cornelio, wow, en verdad que sí son dignas de observar. Pedro, dejando atrás, es que es muy interesante, es muy importante ver cómo un judío, nacido judío, que ha tenido por todo el tiempo que lleva de vida una observancia a sus costumbres, a sus religiones, él puede, por parte de Dios, renunciar a eso y aún quedar asombrado de lo que está haciendo, porque ellos podían ver cómo el Espíritu Santo también estaba derramando sobre gentiles, gente que no era del pueblo judío, gente que para ese momento parecía que todas estas cosas estuvieran veladas, ¿verdad? Entonces, la historia de este evento entre Pedro y Cornelio es un ejemplo claro, cómo Dios mueve diferentes situaciones y circunstancias para que se lleve a cabo esa acción divina tan interesante que de hecho nos sirve a nosotros, porque Cornelio fue uno de los primeros no judíos que recibieron la palabra de Dios, así como nosotros, ¿verdad? Los primeros no judíos que recibimos la palabra de Dios. Gloria a Dios, aleluya. A Cornelio se le manifiesta a Dios y le indica dónde y cómo encontrar al hombre que le compartiría de esa luz de Dios. A ti y a mí se nos manifestó Dios y un día Él nos impulsó
a ir a una congregación cristiana, nos impulsó a ir a la casa de un familiar de un amigo, el cual traía ahí en su casa unos pensamientos como extraños, de que un Jesucristo, que el Cordero de Dios y de que dio su vida por nosotros, y explicaba muchas cosas, ¿verdad? Que Él venía a salvarnos, y decíamos, ¿salvarnos de qué o qué? Y ya fuimos entendiendo poco a poco, pero queríamos escuchar más, queríamos saber más, y esa es la historia que vamos a leer. Va a haber un poquito de lectura, espero no te quedes dormido, lo voy a tratar de leer lo mejor que me sea posible. Dice Hechos 10, desde el versículo 1. Había había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limonas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar, y él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel, hablaba con Cornelio. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Versículo 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo un gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio en el cielo abierto que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba ahí un Simón que tenías por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo al Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende, no dudes de ir con ellos, no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendió donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio. Les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que has venido? Ellos dijeron, Cornelio, el centurión varón justo y temeroso de Dios, el que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel para hacerte venir a su casa, para oír tus palabras, perdón. Entonces, haciéndole entrar, los hospedó y el día siguiente levantándose se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Gloria a Dios, aleluya. Mire, hermano, aquí hay algo muy, muy interesante. Lo primero que quiero que nosotros notemos es que Cornelio era un oficial romano. Él era un centurión, ¿verdad? Dice la Biblia a plenitud en sus anotaciones que un centurión mandaba sobre 100 hombres, ¿verdad? Pero bueno, eso es secundario. Lo importante es que él era piadoso, es decir, él tenía una devoción a Dios. Él adora, devoción tiene que ver con adoración, tiene que ver con reverencia, tiene que ver con amor. Y él era un hombre piadoso y temeroso de Dios, que respetaba a nuestro Señor. Él era un hombre, a pesar de no ser judío, él tenía una conciencia, sus pensamientos estaban enfocados y firmes porque él tenía devoción a Dios. Y dice también la palabra que era temeroso de Dios. Y te decía que algunas de las cosas que me brincaron a mí, dice que también junto con toda su casa.
Entonces yo quiero entender que era su esposa, sus hijas, sus hijos, sus sobrinos, sus primos, sus cuñados, toda la gente que le asistía. Era grande su casa y él de alguna u otra manera, no explica la Biblia cómo, pero dice que todos tenían esa actitud de ser temerosos de Dios, que todos tenían devoción por Dios y eso es algo muy interesante. Y lo dice que hacía limosnas. Pero no nos vamos a remitir al sentido de la iglesia tradicional de dar una monedita o dos moneditas como limosna. No, no. Limosna quiere decir, o al menos fíjate, busqué en varias versiones de la Biblia, en la nueva versión internacional dice, en vez de limosnas los estudian por obras de beneficencia. En la traducción, nueva traducción viviente, dice, en vez de poner que daba limosnas, ponen, daba generosamente. Y en la versión, traducción lenguaje actual, dice que en vez de poner limosna, que daba limosna, dice que ayudaba al pueblo. Y en la palabra de Dios para todos dice que hacía contribuciones. Entonces, a veces leemos y cuando entendemos una palabra con una connotación actual o limitada, pues no, mis hermanos, no solamente hablaba que él daba unas moneditas, no, dice que ayudaba, que contribuía, que hacía muchas cosas, que daba generosamente. Dice que él era una persona, ¿verdad?, que apoyaba al pueblo judío. Y luego dice, como más importante para mí, como de primer término, dice que oraba a Dios siempre. Está la palabra ahí siempre. Déjame, no lo chequé bien, déjame ver en qué versículo está. Oraba a Dios. En el versículo 2 dice que oraba a Dios siempre. Yo estoy muy seguro que muchos de ustedes dijeron, yo también, igualito, yo también levanto la mano, ¿verdad? Porque oramos siempre. Espero que no se escuche irónico, sino como una convicción real de que así es, nosotros oramos siempre. Y Pedro, por otro lado, con sus convicciones muy personales de un hombre judío, con su percepción de judío, tiene una visión en donde Dios le dice, mata y come, pero él se atreve a decirle a Dios, no, Señor, no, porque ninguna cosa inmunda he comido jamás. Y Dios le dice a este hombre, no quiero entender tajantemente, pero sí como una nueva instrucción, le dice, de hecho nos dice a todos nosotros, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Nosotros luego queremos ser esos Pedros, calificando, descalificando y aprobando o reprobando a personas que Dios ya limpió. Aún estuvieran ellos en proceso, o bueno, aún estuvieran ellos extraviados, tú y yo no tenemos por qué andar descalificando o calificando. Dios es el que ya los ha aceptado. Dios es el que está en proceso, en operación en esos corazones, convirtiéndolos de corazón de piedra a corazón de carne. Gloria a Dios, no tenemos que llamarles de ninguna manera. Ahora, si nos centramos y vemos que los judíos siempre creyeron que la salvación era exclusivamente para su pueblo, pues vemos que aquí Dios la amplía a los gentiles, a los no judíos, a la gente que no era estrictamente judía, Dios amplía esa salvación y ahí es donde nosotros ahora sí levantamos la mano y decimos, yo me apunto, yo mero, yo le entro a esta visión donde Dios ofrece una salvación, una redención para todos nosotros. Pedro no cree en los gentiles si han de recibir las buenas nuevas de salvación, pero Dios tenía otro plan y Dios nos adopta a nosotros. Eso es lo interesante, eso es lo que nosotros debemos tener como relevancia en este relato, donde Cornelio, no siendo judío, recibe las buenas nuevas de salvación. Él también es redimido porque cree, él también es bautizado en el Espíritu Santo y él también es bautizado en agua porque también me lo pasan por el agua. También después de que recibe ese bautismo del Espíritu Santo, órale, a bautizarse. Y es muy interesante. Ahora, yo quiero decirte que el versículo 2 tiene muchas características que no quiero que se nos pasen de vale. Ahí pon tu mirada en el versículo 2, donde dice que Cornelio era piadoso.
Ya vimos que piadoso tiene que ver con ser un hombre que tiene devoción a Dios, que ama a Dios, que respeta a Dios, que adora a Dios. Entonces, Cornelio tenía eso. Y lo dice que era temeroso de Dios, en el sentido bíblico de temor, de respeto, de reverencia, de guardar las instrucciones que Dios me dé, de observar su palabra, en ese sentido temeroso, ¿verdad? Gloria a Dios. Y luego dice que él era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. O sea, estaba incluido su familia. Gloria a Dios, aleluya. Igualitito que nosotros. Ya sea a quién le copiamos. Toda nuestra casa debe estar rendida a Dios en el nombre de Jesús. Y luego dice que, y hacía muchas limonas. Ya vimos que limosnas no nos vamos a remitir a dar unas moneditas, no, no, no. Dice que él ayudaba, que él contribuía, que él daba generosamente, etcétera, etcétera. Ahí puedes ver en las diferentes traducciones de la Biblia cómo no está limitado esto a que quisiéramos pensar o entender que está hablando de dar unas moneditas ahí como en la iglesia tradicional. No, 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 no. Aquí está hablando de un compromiso con Dios porque ayudaba generosamente, contribuía, ayudaba al pueblo judío, gloria a Dios. El versículo 4 dice que él hacía sus oraciones. Él dice, no, lo que tú haces de ninguna manera queda desapercibido para Dios. Él lleva cuentas. Si no, mira cómo el ángel le dice a Cornelio en el versículo 4. Él mirándolo fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Dice, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. ¡Wow! Gloria a Dios, aleluya. Mi hermano, lo que tú contribuyes para la obra, lo que tú cooperas para la obra, lo que tú ayudas para la obra es tomado en cuenta por Dios. Tú te haces notar por Dios. Así es como Dios ve desde arriba. Yo me imagino, a ver, ve a hablarle a Cornelio, ese varón justo y temeroso que ha contribuido con nosotros, que nos ha ayudado al pueblo económicamente, que ha hecho cosas, que ha contribuido, que ha hecho, él ha permitido que haya, ha ayudado generosamente. Ve con él y dile que envíe hombres a Jope para hacer venir a Simón Pedro, para que le vayan a él a hablar de la palabra de Dios. Gloria a Dios, aleluya. ¿Qué creen, hermanos? Que yo viví eso en la vida real. Ahí en Tepito hubo alguien que conoció de la palabra y invitó a las personas a ir a Tepito a compartir la palabra. Y este hombre convocó a toda la gente de ahí, nos habló a muchos, y ahí vamos a la Asociación de Comerciantes y escuchamos la voz de Dios por medio del pastor Isidro, escuchamos cómo, que en paz descansa, escuchamos cómo había palabras de vida eterna para nosotros, había nuevas de salvación, y fue ahí también una especie de fiesta, porque a pesar de que era una asociación de comerciantes, nos convocaron como a una junta y todos fuimos y fue muy hermoso ver cómo no se quedó solo la persona con lo que había recibido, sino que él quiso compartir y fuimos muchos de ahí. Ahora me quiero brincar el versículo 9 al 13 con respecto a la visión que tiene Pedro. La visión que tiene Pedro lo hace entender cosas aún en contra de sus creencias judaicas, porque él no podía comer cierta clase de animales, ¿verdad? Y entonces en esa visión Dios le muestra que él ha limpiado, que él da ya la alternativa. Por encima de cualquier creencia judía está Dios. Y él le dice que mate y come, que lo que Dios ha limpiado, nosotros no lo llamemos inmundo a nada ni a nadie. Fíjate bien, hermano. Pedro, un problema que había para que Pedro y Cornelio se entrevistaran era que Pedro no podía tolerar tenía el entendido y él no podía pasar por alto que como un gentil iba a recibir las buenas de salvación, como un no judío
pudiera recibir a Dios en su corazón, pues para él no era algo normal, pero ahí Dios le hace entender que Dios no hace acepción de personas, ahí Dios le hace entender por medio de visión que lo que Dios ha limpiado y Dios te limpió a ti y a mí, no lo debe de llamar nadie inmundo en el nombre de Jesús. Bueno, Pedro se atreve en el versículo 14 a decirle a Dios, no, porque ninguna cosa inmunda he comido jamás. Y volvió otra vez a decirle a Dios, lo que Dios limpió, casi, casi, ¿verdad? Espiritualmente le da un zape, lo que Dios limpió, tú no lo llames inmundo o común, perdón, dice, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Ahora, pues yo lo tomo, hermano, y tomémoslo. Tú no eres común, tú eres especial, porque Dios ha empezado una operación en tu mente, en tu corazón, transformándote ahora a la manera de Dios. Y eso es de mucha bendición, mi hermano. Tú ya no, y tú y yo ya no somos comunes. Y todavía Dios se lo repite 3 veces por si fuera poco. 3 veces. En la numerología bíblica, el 3 está simbolizando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Espíritu, alma y cuerpo. Y nosotros hemos sido limpiados por Dios en nuestro espíritu, en nuestro alma y en nuestro cuerpo. Gloria a Dios, aleluya. En el versículo 22, permíteme brincarme hasta el 22 solamente para poner esto de relevancia. Dice, ellos dijeron, van los empleados, los colaboradores de Cornelio a buscar a Pedro. Te decía, ¿no? Ellos iban con el güey, ya traían ubicación en tiempo real y lo encuentran y Pedro ya había sido apercibido de parte de Dios que iban ahí por él y que fuera, que iban de parte de Dios. Pero fíjate qué interesante es que en el versículo 22 le dicen, ellos dijeron, le dicen a Pedro, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel para hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Se está refiriendo que Cornelio anhelaba, necesitaba oír las palabras, las buenas nuevas de salvación que Pedro estaba propagando. Pero yo quiero una vez más, yo sé que estamos pequeñitos, ¿verdad? En comparación de Cornelio, pero fíjate nada más cómo se dirigen a Cornelio y que se dirigieran a ti, hermana, o a ti, hermano, de esa manera, sería glorioso. Fíjate cómo le dicen, Cornelio, entonces ahí ponle tu nombre, el centurión justo, el centurión, dice, varón justo, wow, varón justo. Nosotros hemos sido justificados porque Jesucristo nos justificó en la cruz del Calvario. Entonces, palomita, y lo dice, y temeroso de Dios. Tú recibes eso, mi hermano, tú respetas a Dios, tú amas a Dios, tú observas su palabra, tú eres obediente a lo que Dios te indica. Gloria a Dios, aleluya, en el nombre de Jesús, que así sea, ¿verdad? Pero todavía no sigue, todavía no terminan, los enviados siguen dando adjetivos acerca del centurión, acerca de Cornelio, y dicen, ya dijimos que es un varón justo, temeroso de Dios, y luego dice, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, y que tiene buen testimonio en toda la congre de Tepito y en toda la congre de CCM Sur. Tiene buen testimonio tan importante y tan vital. Es que tú te dirijas te dirijas, hables, actúes conforme a la voluntad de Dios para que tú tengas un testimonio correcto delante de todas las personas que están a tu alrededor. Cornelio no les dijo a ellos cómo habrían de ponerle adjetivos. Ellos dicen que es un varón justo, ellos dicen que es temeroso de Dios, ellos dicen que tiene buen testimonio en todo el pueblo judío, tiene buen testimonio en todo Tepito, tiene buen testimonio en todo Sur, porque tiene a Dios en su corazón. Y dice, ha recibido instrucciones de un santo ángel para hacerte venir a su casa a oír tus palabras. Yo quiero decirte, mi hermano, que Dios anhela que tú escudriñes su palabra, porque en ellas hay salvación y vida eterna.
y la palabra es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo, hasta las coyunturas y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y la palabra te hace discernir si estás haciendo lo correcto o no delante de Dios, de tal manera que tú observas la palabra y vas a tener buen testimonio, vas a ser varón justo y vas a ser también un hombre que es temeroso de Dios, que respeta a Dios, que observa todos los mandamientos, instrucciones e indicaciones que hace Dios en su palabra. Gloria a Dios, aleluya. Hay muchas cosas más acerca de este capítulo 10. Hay un sermón donde Pedro le da a Cornelio en su casa. Quiero decirte que cuando llega Pedro entra a la casa de Cornelio, eh, Cornelio se postra a los pies de Pedro y dice, no, 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 relájate, sereno, moreno. No, chato, yo también soy igual que tú. Y ahí empieza a entender este Pedro que Cornelio es temeroso de Dios, que Cornelio tiene una pasión por Dios. Hay muchas cosas que Pedro comprende que no hay acepción de personas. Si nos vamos hasta el 34, dice, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad, comprendo que Dios no hace acepción de personas, gloria a Dios, aleluya. Pedro comprendió que Dios no hace acepción de personas. Dios extiende su mano preciosa y poderosa hacia ti, mi hermano. Dios extiende su diestra preciosa y poderosa hacia tu familia para sacarnos a todos nosotros de un hoyo cenagoso, de circunstancias incorrectas en las cuales nos hemos metido, pero tú clama a Dios y Él te va a escuchar. Y dice, no temas ni desmayes porque yo estoy contigo, nunca te dejaré, nunca, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, en el nombre de Jesús, mi hermano. Y luego dice el versículo 44 que mientras Pedro aún estaba hablando ahí en la casa de Cornelio, donde Cornelio hizo una convocatoria y vinieron primos, cuñados, tíos, vecinos, amigos, compañeros de trabajo, a todos sus soldados. Quiero suponer que él llevó a mucha gente y así como nos pasó en Tepito, ¿no? Que alguien llevó a mucha gente. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso y los fieles de la circuncisión, se refiere a los judíos que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el Espíritu Santo. ¡Wow! Estos no son tan estrictos en la religión como nosotros, pero también vino sobre de ellos el Espíritu Santo. Gloria a Dios, aleluya. Es una prueba indudable que no podemos negar que tú y yo también somos merecedores del Espíritu Santo cuando oímos su palabra con devoción, cuando somos temerosos de Dios, cuando hemos observado sus mandamientos, cuando hemos buscado la palabra de Dios que sea nuestra guía, cuando hemos sido esas personas que aman a Dios. Bueno, hermanos, pues vamos a orar. Espero que esto, te lo recomiendo mucho que leas todo el capítulo 10 de Hechos, todo el capítulo 10 de Hechos de tarea. Vieja el que no lo lea y el que no lo medite. Padre bendito, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo. Te pedimos, Señor, que tú seas con cada uno de nosotros. Te pedimos, Padre, que tú estés trayendo a nosotros esas palabras de vida eterna, porque te anhelamos, Señor, porque queremos recibir más de ti, Señor. Permite, Señor, que seamos esas personas que reciben a Pedros para oír tu palabra, que reciben a hombres convencidos de que tú no haces acepción de personas, chiquitos, grandotes, feos, guapos, todos necesitamos de ti, papito, sanos, enfermos, todos, papito, queremos de ti, con problemas, Señor, y también con armonía en nuestras casas, aún así necesitamos de ti, Señor. Tú eres nuestra luz, tú eres nuestro amparo, tú eres nuestro oportuno socorro, Padre, tú eres nuestra roca firme, tú eres nuestro castillo eterno, Padre, y te necesitamos para ser resguardados, papito, de todo lo que el mundo quiere conmovernos. Sí, Señor, en ti estamos firmes, Dios, porque tú estás de nuestro lado, Señor. Y si tú estás de nuestro lado, ¿quién contra nosotros, Padre? Hoy, Señor, te pedimos humildemente, pero con firme convicción, que estés bendiciendo a cada una de las personas que estamos aquí escuchando este devocional, sea ahora o diferidamente, Padre. Bendice, papito, derrama de tu gloria, derrama, papito, de tu amor y tu misericordia. Sí, Señor, todo esto te lo pedimos en el nombre precioso y poderoso de Jesús. Bendícenos, Padre, te necesitamos, Dios. Bendito y alabado eres, Padre. Señor, también ponemos en tus manos la vida y salud de nuestro pastor Iván Valdés Pichardo, de su familia, de Martita,
Santiago, de Renata, sé tú con ellos, Padre, bendícelos enormemente, Señor, te lo pedimos. En el nombre de Jesús, amén